Trovadores en la Edad Media. Los trovadores, mejor conocidos en la Edad Media como trovadores, fueron aquellos músicos considerados como poetas. Regularmente pertenecían a la nobleza o eran de alguna clase social elevada. Nacieron en el sur de Francia alrededor del siglo XII. Sin embargo, fueron de gran importancia en toda Europa y sirvieron de inspiración o base para algunos otros países como Alemania, España e Italia. Soy Manuel Ramos, soy músico, director de carrera aquí en el TEC de Monterrey, en Puebla, de producción musical digital. La cultura centroeuropea fue desacralizando su quehacer musical, es decir, primero tenía una función básicamente sacra para la religión cristiana, católica, y poco a poco se fue despegando de ella. Este periodo es esa etapa en la que arrancamos con un sistema de escritura mucho más sofisticado y que casi va a ser ya el concepto que conocemos de escritura musical. Es ese periodo en el que pasamos a escribir música y registrarla. Los temas principales de la música de estos trovadores eran el amor platónico o algunos otros temas caballerescos. Llegar a ser un trovador era tener un prestigio que todos consideraban una actividad ingeniosa. Esto se debía a que su escritura era muy estricta. Tenemos una melodía de textura monofónica, con un acompañamiento instrumental. Estos son los instrumentos que se ocupan en trova de aquella época. Tenemos de cuerda que son la vihuela, el rebec, la guitarra y el salterio. Para los de viento tenemos la cornamusa, el órgano, la flauta y el caramillo. Y de percusión tenemos el atabal y el cimabálamo. Estos surgen a partir de los cantos gregorianos, sin embargo, buscan un ritmo diferente, más marcado que denote más rapidez y alegría en la melodía, y por supuesto, que ya no sea la religión de lo único que se cante. Trovadors eran los hombres y trovairits las mujeres. Aquellos que componían tenían diferentes nombres. Los hombres componían canción, mientras que las mujeres chanson. Pues no han dejado de existir, siguen existiendo, se han transformado en otros personajes con nuevas herramientas, ¿verdad? Pero siguen existiendo. Que gracias al trovador, que llevaba un registro escrito de lo que él quería expresar a través de un texto lírico o épico y poético, se empiezan a establecer lo que hoy conocemos como reglas de un discurso que puede ser musical o que puede ser literario. En el caso del juglar, se va a convertir básicamente en el termómetro de su tiempo, en la revista, ¿verdad? El concepto de revista o el concepto de una breve reseña, eso de un cronista más bien. Tenemos a la trova leve, aquella que cualquiera podía entender y en donde el mensaje importaba mucho. De este tipo es el que actualmente más escuchamos en las canciones de artistas contemporáneos. Tenemos a la llamada trova cerrada. Las palabras aún son entendibles para todos, pero en donde el significado de ellas ya es más complejo. Tenemos a la trova rica, son las composiciones sumamente complejas y en donde se necesitaba de una mayor educación para poder componerla. Pensemos en el juglar, y empiezo por el contrario al trovador, o una versión distinta, al juglar como un lector de su tiempo. Y cuando digo lector, me refiero al lector de lo que le rodea, y encuentra la manera de comunicarlo a través de sus habilidades, en este caso histriónicas, o sus habilidades musicales. El trovador es un personaje que es quizás más atento a lo que está pasando y adorna, ¿no? Tiene una formación mucho más
mucho más elaborada de cómo comunicar algo. Básicamente es un poeta. Es un poeta. Guillermo de Poitiers. Uno de los trovadores más reconocidos en la Edad Media es Guillermo de Aquitania, conocido también como de Poitiers. Fue un gobernante que poseía dotes artísticos y quien fue reconocido como el primer trovador en surgir en la Edad Media. Sus versos eran escritos en idioma provenzal antiguo, lengua poética de los trovadores, que surgió en Occitania a finales del siglo XI y que fue creada por él mismo. Los versos que utilizaba en sus poemas y composiciones son originales y relatan sus relaciones con las mujeres y además sobre las aventuras que experimentó con sus compañeros de armas. En ocasiones se denotaba las burlas sentimentales y proezas sexuales. También podría llegar a ser sentimental y romántico. Uno de sus últimos poemas que escribió antes de su muerte se despide preocupado por el porvenir de su hijo mayor, quien es el heredero de sus posesiones y el cual se quedará a merced en medio de conflictos bélicos. Pide ayuda a su primo y al rey, para que procuren a su hijo. Se despide finalmente de sus amigos y de Dios. A Guillermo de Poitiers se le considera uno de los precursores del amor cortés, como uno de los modelos del estilo trovadoresco. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez es un cubano nacido en San Antonio de los Baños, Cuba, en 1946. En sus composiciones se puede apreciar la influencia del blues y una inteligente mezcla de lirismo y compromiso social, aunque sin querer en una excesiva politización. Se trasladó a La Habana con su familia en 1955, donde empezó a tocar el piano. Para el 1963 compuso sus primeras canciones. Debutó en el Museo de Bellas Artes y en 1975 ya tenía su primer disco. A lo largo de su carrera colaboró con numerosos cantantes y músicos latinoamericanos y españoles y en discos y giras. En su constante intento de renovarse experimentó con el jazz y sus raíces en las viejas baladas de la música negra, al igual que con el son la cultura música cubana. Más tarde, Rodríguez volvería a apostar para la fórmula del cantautor típico, acompañándose tan solo de su peculiar voz y de su guitarra. La influencia de la nueva trova cubana y de Silvio Rodríguez como su máximo exponente sobre toda generación ha sido reconocida en todo el mundo. Sí, ya, básicamente son las herramientas para transmitir el mensaje, ¿verdad? Y hoy en día pues llegamos a un nivel de desarrollo de tecnología en el que un trovador y un poeta pueden utilizar una videocámara y crear una versión del mundo que les rodea, una reinterpretación más sofisticada o con nuevas herramientas. Y es muy bonito, en México somos unos herederos de esta tradición. Somos como una caja del tiempo